buenas noches. Esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque siempre tocamos también temas nacionales. Habíamos dicho a principio de año que este año nos íbamos a dar el gusto cada 3 o 4 meses de hacer programas diferentes, fuera de lo que es la campaña electoral, que va a ser agotadora de acá a octubre, y de los candidatos que hay, y muchos en la provincia de Buenos Aires. Lo habíamos hecho en febrero con Norberto Galazo y Dante Palma, hablando de sus libros. Y esta noche nos vamos a dar ese gusto, lo vamos a tener en el primer bloque a Jorge Cosia, que va a publicar en estos días una novela histórica sobre los bombardeos de Plaza de Mayo, y vamos a hablar de su nueva novela, y también vamos a hablar de su época de cineasta, y vamos a hablar de cultura y de política, porque es un militante político. Y en el segundo bloque lo vamos a tener a Carlos Caramelo, que es coautor de los libros de Aníbal Fernández. Vamos a hablar del nuevo libro que están preparando en estos días, y después y también porque la presidenta lo acaba de nombrar interventor del Instituto de Revisionismo Histórico, y le vamos a preguntar un poco qué es esto de revisionismo histórico, si no hay una sola historiografía, la liberal, la de Mitre, o si hay otra historia también. Bueno, de esos son los temas que vamos a hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos con los invitados. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, nos encontramos con Jorge Cosia, es un hombre histórico del peronismo, es secretario de Cultura con la presidenta Cristina Fernández Kirchner, novelista, director de cine, bueno, de todo un poco vinculado a la cultura. Y en estos días vas a sacar una nueva novela histórica vinculada al bombardeo de Plaza de Mayo, que se cumple un nuevo aniversario en el año 55. Contanos un poco la historia. Bueno, no lo traje el libro porque está en imprenta. En realidad solemos recordar, y vamos a recordar este año que se cumplen 60 años el episodio, se habla del bombardeo a Plaza de Mayo, pero fue un bombardeo que tuvo muchos escenarios. A ver. El principal fue en Plaza de Mayo, con eje en la plaza, y en Paseo Colón, Leandro Alem, un verdadero campo de combate, donde hubo infantería, donde hubo blindados, donde hubo combates, por ejemplo, el primer combate aéreo de Sudamérica se dio frente al Aeroparque entre un Gloster Meteor leal a Perón, sí, manejado por el piloto Adradas, y un avión de la Marina, un North American, que fue derribado por el Gloster Meteor. Poco después, los Gloster Meteor se sublevaron porque la base de Morón fue tomada por fuerzas rebeldes. Pero se bombardeó Plaza de Mayo y toda la zona que es como un triángulo que va del Ministerio en ese momento de Ejército, el actual Ministerio de Defensa, lo que es el edificio de Prefectura, que era entonces el Ministerio de Marina, sublevado, y la Casa de Gobierno. El Ministerio, vamos a ver el mapa, y cuando uno ve el mapa está el Correo Central, sí, al lado de lo que es el edificio actual de la Prefectura, Ministerio de Marina. Pero hubo episodios, hubo ataques al Departamento de Policía, con al menos un muerto. Se intentó bombardear la residencia de Perón, lo que era el Palacio Unzué, que es actualmente la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, allí hubo claro, varios muertos. O sea, bombardearon el corazón de Recoleta, lo que se conoce como la isla. Ahí bombardearon y murieron 2 adolescentes, un barrendero, una mucama. Bombardearon también el regimiento La Tablada. En fin, fue algo verdaderamente trágico. Se calculan en más de 400 los muertos. ¿Ese bombardeo habrá sido clave, por ejemplo, para que Perón 3 meses después o 4 meses después decidiera no dar batalla y irse al Paraguay? Pensando que quizás volvía en un año y después tardó 18 años, ¿no? Mira, si vos tenés en cuenta, Perón siempre, ya en el año 45, yo lo cuento en mi novela anterior, en Juan y Eva. Hay que decir que se hizo una película, sí, sobre los primeros años en la relación entre Eva y Perón, ¿no? Claro, Juan y Eva, por eso, de alguna manera las dos novelas dialogan. Juan y Eva es el comienzo,
un comienzo, un parto complejo del primer peronismo, y diría yo que este es el comienzo de la caída de Perón, no del fin del peronismo como todos sabemos. Pero yo creo que hay algo de eso, porque si vos tenés en cuenta que combates que duraron desde las 12:40 hasta aproximadamente las 5:30 de la tarde, causaron 400 muertos, la cantidad de víctimas que hubiera tenido la Argentina si entraba en un proceso de guerra civil abierto, que fue lo que de alguna manera estaban dispuestos a desatar tanto los sublevados de junio como los de septiembre, ¿no? Es más, se habla de que en septiembre hubo aproximadamente 3.000 muertos. Perón había sido enviado en el comienzo de la guerra a Italia y había salido de la Europa ya en guerra por un puerto español del Mediterráneo y había visto la España recién... De la guerra civil, claro. Y él siempre hablaba de eso, él verdaderamente estaba dentro de él el profundo temor a que la Argentina tuviera ese 500.000 de muertos y más que tuvo España durante... Lo que uno comprueba en definitiva es que aquellos que se daban cuenta que no le podían ganar a Perón en elecciones, en el 54 había ganado el peronismo las elecciones a vicepresidente con Tecer, y se daban cuenta que no podían ganar. Y en la Argentina hay una recurrencia, que es cuando comprenden que a un movimiento nacional y popular y democrático no se le puede ganar en elecciones, están dispuestos a todo. Ya vamos a hablar un poquito de política. Vos filmaste muchas películas, Lucas Vive, El General y la Furia, La Tercera Invasión, Cipayo, La Tercera Invasión. ¿Tenés ganas de volver al cine o pensás que es una etapa ya Y Mirta superada? de Liniers a Estambul, que es la primera, Mirta de Liniers a Estambul, obvio. Mira, uno es cineasta siempre, ¿no? Uno es cineasta siempre. Yo sigo pensando como cineasta. He estado trabajando precisamente en un proyecto de miniserie sobre el mismo tema, porque en la investigación de años, más de toda una vida, hace que, en determinado momento apareció la posibilidad de ligar un trabajo audiovisual, una miniserie breve sobre el tema. Si vos me decís dirigir, yo hoy estoy más ligado, me gusta más escribir. Me gusta mucho más escribir. Estoy por publicar mi segunda novela, estoy corrigiendo una tercera y ya pergeñando una cuarta. Tengo 4 libros de ensayos publicados, tengo 2 libros de poemas publicados, es decir, estoy enamorado de esa tremenda autonomía que vos muy bien conocés y que te da el escribir. Autonomía en el sentido de que una película es un trabajo magnífico, maravilloso, hermoso, sí. Trabajo colectivo. Y también a mí me pasó que al estar al frente del Instituto de Cine y luego de Cultura, me pasó un poco lo que le pasa al que le gusta el chocolate y trabaja en una fábrica de chocolate. Queda un poquito intoxicado, ¿no? Es decir... Hablemos un poquito de política. Y antes, no acostumbro a hacerlo, pero lo voy a decir públicamente, me llamó la atención y gratamente, no es que me llamó la atención porque yo te conozco de hace muchos años, pero que 2 personas como vos y como Jorge Tayana, que dejaron la función pública y no fueron a golpear la puerta de Clarín, sino que siguieron hablando muy bien de este gobierno porque se sienten parte del gobierno. No solamente hay que tener un cargo público para hablar bien del proyecto que uno sueña y que quiere, y eso me parece positivo. ¿Cómo fue esa experiencia con Cristina todos estos años en la Secretaría de Cultura? Yo fui fue la Villa 21 donde llevaste la oficina. Yo fui el funcionario de Cultura que más tiempo estuvo en el cargo. Superé por un poco a mi antecesor, que es precisamente el ejemplo contrario a lo que vos estás, agradezco, elogiando, ¿no? Es cierto, yo estuve casi 5 años y es cierto, es recurrente que muchos funcionarios, una vez que dejan de serlo, algunos funcionarios dejan de serlo, comienzan a revisar sus posiciones políticas en torno al kirchnerismo. La lista es enorme. Yo cité a Pepe Nun, es un ejemplo, que uno se pregunta por qué estas cosas no las vieron antes, porque en realidad el kirchnerismo no cambió. Parecía que los que cambiaron son los que primero eran funcionarios y luego devinieron en críticos, ¿no?
Pero también hay una lista importante. Alberto Fernández, que vive en TN todos los días. Bueno, hay una lista importante de quienes hemos demostrado que no estamos con un proyecto porque nos dan un cargo, sino que estamos con un proyecto en primer lugar porque uno lo considera propio, porque es el proyecto que yo he defendido desde que tenía 16 años y que es su versión más cercana a mis mejores sueños. Es el proyecto, a veces no es el proyecto de Cristina, es el proyecto de gran parte de un pueblo y es el proyecto de una generación que ha hecho que de alguna manera cristalice Néstor y Cristina y por eso, bueno, lo llamamos como lo llamamos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de hacer una Secretaría de Cultura en la Villa 21? Yo la he ido alguna vez fue lo a más visitar. lindo que me pasó como en toda mi experiencia de 12 años. ¿Qué decía la gente del barrio? Fue verdaderamente maravilloso porque, por supuesto, el diario Clarín y algunos medios decían, no, es toda una farsa que va a ir a gestionar a la Villa 21. Por supuesto que sí, yo instalé mi oficina de manera permanente en la Villa 21, por supuesto no apuntando a que el cambio fuera meramente material, o sea, creo que fue Nelson Castro, Nelson Castro no, otro periodista del Grupo Clarín, Morales Solá, dijo que eso era un gesto simbólico. Y claro, era un gesto simbólico. Es decir, una manera de decir que las políticas culturales son las que completan el ciclo virtuoso de la inclusión que genera la educación, el trabajo, las políticas sociales. Es decir, se completa culturalmente. Porque un chico puede ir a una escuela, un hombre puede tener trabajo, puede haber planes de asistencia social, pero lo que verdaderamente incluye es cuando un pibe que ha vivido en la villa siente que puede participar de un proyecto cultural artístico o siente que desde lo cultural puede recuperar su propia tradición. El hijo de un inmigrante paraguayo o boliviano no tiene la misma tradición que el hijo de un muchacho de Avellaneda que hereda la historia y la memoria del peronismo. Quien es hijo o nieto de un paraguayo tiene otra tradición más latinoamericana, distinta, y entonces la inclusión se completa cuando ese chico comprende que es heredero de la mejor tradición patriótica y antiimperialista de América Latina, que es, por ejemplo, la tradición de la guerra de la triple infamia, como nos gusta llamarla. Entonces, lo cultural se daba, al estar en la Villa 21 era como estar en todas las villas de la Argentina, era como estar en el borde mismo de la Patria Grande, porque la Patria Grande no hay que ir a buscarla, no hay que viajar a Asunción, ni hay que viajar a Quito, ni hay que, no, la Patria Grande está acá nomás, está en la Villa 31, está en la Villa 21-24, ¿no? Así que para mí fue lo más hermoso que me pasó y bueno, creo que es un camino que hay que seguir trabajando, concretando y que forma parte de, por ejemplo, las más de 100 casas de la cultura que abrió este gobierno. No digo mi gestión, esto fue un trabajo transversal. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, con Carlos Tomada fue central, en la apertura de más de 100 casas. El equipamiento tecnológico fue parte de una política del Ministerio de Planificación con Cultura. Si hubo algo bueno, si hay algo bueno en el gobierno de Cristina en materia cultural, es que la cultura no la hace solamente el Ministerio en este caso y la Secretaría antes, sino que hay una política cultural transversal que abarca todas las áreas. Hasta el Ministerio de Defensa tiene planes conjuntos con cultura, ¿no? Uno mira los encuestadores o los grandes medios concentrados de la Argentina, Clarín Nación, y parecía que ya no había más Cristina, que no hablemos a partir del caso Nisman y todo eso, pero uno ve las encuestas y cada vez está mejor en la gestión, o sea que hay como un reconocimiento de que esto continúa después de 12 años de gestión, que comenzó con Néstor Kirchner allá por el 2003, ¿no? Mira, hubo un bombardeo el 16 de junio de 1955 y así como hubo bombardeos feroces con agente naranja, napalm en Vietnam, pero por aquellos días de Vietnam, un hombre llamado Kissinger comprendió que había que complementar la política de las armas con algo mucho más efectivo, que era la política de la comunicación. Allí comienza un profundo plan global de control de medios de comunicación. Digo control porque es básicamente un control político en función de un proyecto que es el proyecto hegemónico del capital financiero, de los grandes grupos económicos, de las grandes potencias. Y yo creo que, a mí no me sorprende que, digamos, yo creo que el 40 y pico % que tiene Cristina de adhesión no es más por
tremendo bombardeo mediático a que he sometido a diario las cabezas de millones de argentinos, en especial de la capital y del conurbano, que es donde más influencia tienen. Ese bombardeo es el bombardeo de los grupos mediáticos monopólicos y que es, digamos, por supuesto, no es dañino de forma permanente como puede ser el napalm o las bombas que cayeron sobre Plaza de Mayo, pero que no hay duda que daña, que lastima, y no es novedoso tampoco. Lo que ha tenido y tiene es una intensidad descomunal, pero con el mismo bombardeo se lo volteó a Irigoyen. Los grandes diarios, La Nación, Crítica en aquellos días, fueron muy eficaces en voltear el gobierno de Irigoyen. Paradójicamente después Crítica terminó cerrada por Uriburu, ¿no? Así que me parece que si no fuera por este tremendo bombardeo mediático todos los días, a toda hora, que es un bombardeo que utiliza distintas bombas, la bomba de la difamación, la bomba de la distorsión y sobre todo la más poderosa de las bombas, la bomba de la omisión. Porque vos cuando te difaman o cuando dicen una mentira podés discutirla. Dicen que Máximo tenía una cuenta en Estados Unidos, vos lo podés discutir. Pero hay algo mucho más terrible que lo suelen comprender los intendentes, por ejemplo, los funcionarios, que es cuando no cuentan lo que se hizo. La gente ignora, por ejemplo, que se abrieron 100 casas de la cultura en toda la República. La omisión es la bomba más potente que tienen los grupos concentrados de la comunicación. Sí, sí, el plan Bloquear y tantas obras claves para la gente. Hay muchos candidatos dentro del Frente para la Victoria. Está Scioli, está Randazzo, está Tayana, Rossi, el Pato Uribarri. ¿Te gusta alguno o pensás todavía esperar? Mira, cuando el menú es tan sabroso, con perdón de la comparación, hay que tomarse su tiempo, porque uno se puede apurar y después decir, uy, yo creo que hay que ver y tomarse un tiempo, ¿no? En Capital ya no hay mucho tiempo para, bueno, ya está definido, pero en lo que se refiere a Nación y Provincia de Buenos Aires, yo no voto en provincia. En lo que se refiere a Nación, creo que es muy interesante y que la calidad de los candidatos hablan de que yo creo que va a estar asegurado la continuidad del proyecto. Hoy hablábamos recién de los medios y pensaba en ese momento en Dilma, que ganó, y a los 2 días de que ganó tuvo una campaña feroz y sigue teniendo una campaña feroz en los medios concentrados y todo este fenómeno de América Latina, ¿no? Y vos siempre has reivindicado la figura central en los años 60 de Abelardo Ramos, que escribió Historia de la Nación Latinoamericana, y eso que uno pensaba que uno nunca lo iba a ver, que es de golpe a Néstor Kirchner, a Evo Morales, a Rafael Correas, a Chávez, a Lula, todos pensando, a Lugo, todos pensando en un concepto nuevo de América Latina, ¿no? Como la única forma, o nos unimos o vamos a seguir dominados, ¿no? Contanos un poco de tu pensamiento sobre América Latina. Como vos lo subrayás, sí, yo ya a los 16, 17, leo aquel magnífico libro de Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana, lo cual creo yo, bueno, es una lectura recomendable, porque es el trabajo, cuando dividieron la patria grande, hubo 2 procesos, diría yo, el político, la fragmentación territorial y política, pero hubo luego otra fragmentación que fue la fragmentación de la historia y del relato. Lograron entonces inventar una historia del Uruguay, una de Argentina, una del Perú, una de Chile, de Colombia y cuando en Venezuela. realidad es la misma historia entrelazada. Es imposible entender la historia argentina si no entendemos la historia del Uruguay. Gran parte de los combates de nuestras guerras de la independencia y las guerras civiles fueron combates en lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Y si nos expandimos, allí entra Brasil, y entonces vamos a descubrir que hay una sola historia, que es la historia de una patria que nos contiene a todos, que es la patria grande. En mí esto quedó tan incorporado que yo verdaderamente me siento un ciudadano de la patria grande, o sea, me siento profundamente latinoamericano. Es algo que ya está muy arraigado en mí. Yo siento que todos los habitantes del Río Grande al sur y algunos que están del otro lado del Río Grande, porque la única cultura que se expande en los Estados Unidos es la cultura latinoamericana. Lamentablemente a veces hay algunos dirigentes bastante cipayos y que están en el Tea Party, pero también eso forma parte del proceso
de digestión de la cultura hegemónica. Bueno, Jorge, ha sido un gusto que vengas acá. Suerte con la nueva novela, seguramente la vamos a leer porque nos gusta la historia argentina. Como dice la presidenta, hay que conocer el pasado para entender el presente y el futuro. Ya nos volveremos a ver. Vamos a un corte y ya estamos con Carlos Caramelo, que es el interventor del Instituto de Revisionismo Histórico y además coautor de varios de los últimos libros de Aníbal Fernández. Te agradezco la invitación.